Ahora, en este capítulo, vamos a ver algunos de los trucos que suelo utilizar yo a la hora de crear secuencias de 303 o sonidos ACID. Como hemos visto, existen diferentes formas de secuenciar, de crear secuencias. Podemos hacerlo desde el secuenciador interno de las emulaciones de hardware, podemos hacerlo desde el secuenciador interno de las emulaciones de software, pero también podemos hacerlo desde las instancias de Ableton Live pintando notas MIDI. En este caso he creado esta secuencia pintando notas MIDI y, como os he explicado antes, hay que tener en cuenta el velocity de cada nota. Sobre todo cuando mandamos secuencias MIDI a nuestros emuladores externos o cuando mandamos secuencias MIDI a los plugins VSTI, es importante controlar el velocity porque esto va a afectar al acento o al accent de nuestra secuencia. En esta secuencia en concreto, como veis, todas las notas menos una tienen un valor de velocity inferior a 100 puntos. Esto significa que por debajo de este valor no va a afectar al sonido del accent, no va a tener acento esa nota, pero una vez superado los 100, como sucede con esta nota de aquí en marrón oscuro, que vemos que tiene un valor de 127, va a tener un acento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reproducir esta secuencia con estas notas y vamos a ver cómo afectaría al acento. Como veis ahora mismo, esta es la única nota que está teniendo un acento. Si nosotros, por ejemplo, cogiéramos esta nota de aquí y aumentáramos el velocity, ahora veríamos que esta nota también tendría acento. Como veis, esto es una herramienta bastante creativa a la hora de crear secuencias. Nos puede ayudar, pues bueno, para jugar con estos acentos que nos pueden dar o bien tonalidades o bien un groove diferente. Podríamos incluso coger todas las notas y darles acento a todas para crear una línea más agresiva. La otra forma en la cual suelo utilizar yo para crear líneas de ACID es pintando notas más largas. Como veis, esta secuencia que he pintado aquí tiene notas más largas. Pero sonando así, la verdad es que no suena demasiado bien. Entonces, el truco que yo utilizo es añadir un arpegiador. El arpegiador viene incorporado en Ableton Live y es bastante útil para crear no solamente secuencias de ACID, sino secuencias también con otros sintetizadores, otros sonidos y otros plugins. En este caso, lo que yo suelo hacer es coger este parámetro de aquí, del arpegiador, donde pone rate, que ahora mismo lo tenemos en un valor de 1,8 y lo vamos a bajar a 1,16.